Un demonio que me dijo te voy a destruir. Saliendo de la iglesia, me acuerdo yo una noche, me dieron matan a tu hermano. Y fue algo muy difícil porque los matadores me pasaban por el lado. Yo no sé cómo fue que esa persona consiguió mi nombre. Me llamó una satanía y me decía yo te voy a destruir, te voy a destruir. Jefferson, él se congrega en mi iglesia, la profecía. Porque Jefferson siempre a nosotros nos dio ejemplo. Hay mucha gente también cuestionando a su esposa, hablando cosas. Jefferson siempre fue un ejemplo. Pues gente, no, que yo escucho una voz, pero en el fondo yo no sé dónde está. Esa mueca, o sea, el profeta no habla así, el profeta habla, dejen de molestar a esa sierva. Es una mujer que está sufriendo, una mujer que está sufriendo. Lo cierto de Jefferson era que si Jefferson salía de una actividad a predicar y veía un indigente, agarraba y le daba la ofrenda. Y si tenía que llevárselo para su casa, amanecía. Que aparezca cuando Dios quiera, porque Dios está en silencio. Entonces la gente está hablando y Dios está en silencio. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Y en este momento, pues estamos con un hombre de Dios que sé que tu vida será bendecida de una forma muy especial. Mi hermano Enrique Ramírez, varón, Dios te bendiga. Amén, ministro, Dios te bendiga mucho. Amén. Para mí es un gozo, un privilegio poder estar en este canal y tratar de ser un canal de bendición. Amén. Gloria a Dios. Así que usted que está ahí, siéntese, acomódese, porque en los próximos segundos esto se va a descontrolar. Mi hermano, quiero empezar preguntándote de dónde tú vienes. Yo vivo en Los Guaricanos. Nací en Los Coquitos del Mercado, pero me crié en Los Guaricanos. Entonces, ¿a qué edad tú conoces al Señor? Bueno, mira, yo nací en un hogar disfuncional. O sea, yo no tuve cariño de padre y de madre. Mi padre me abandonó cuando yo era pequeño, entonces en ese transcurso de ese tiempo, entonces había una campaña, había un predicador llamado Eli Julián. Yo tenía apenas 11 años y yo normalmente él hacía el llamado. Cuando él hacía el llamado, entonces yo me ponía donde él me viera, pero nadie me veía. Y a lo último él dijo, pase todo lo que quiera pasar. En ese grupo pasó Sanford, no sé si te acuerdas, Sí, claro. de Sanford. Nosotros jugábamos pelota con pote de jugola. No sé si te acuerdas de eso. Claro. Jugábamos y siempre estábamos ahí. Entonces pasamos y ahí fue lo fuerte, porque ahí entonces mi aparato comenzó a levantarse, a hacerme guerra para que yo no fuera a la iglesia. Entonces, ¿qué tanto te afectó crecer en un hogar disfuncional? Fue algo muy, muy difícil, fue muy duro, porque a pesar de eso, ver, o sea, algunos maltratos que habían en la casa, uno como niño, era algo difícil. A veces uno pensaba, quería que amaneciera rápido, era algo muy fuerte, pero lo que más me ayudó fue poder encontrarme con Cristo. Entonces, después que tú vienes a Cristo, un niño, 11 años, ¿qué cosas en ti empezaron a cambiar? Bueno, había un pastor, se llamaba, se llama, está vivo, Fernando Metivier. Él me decía, mi pequeño gigante. Entonces, al botarme de la casa, entonces yo tomé la ropa y la tenía en el cuarto de la planta, donde se guardaba la iglesia, donde se guardaba la planta. Y ahí estaba. Entonces, era algo muy sobrenatural, porque aunque fuera un momento difícil, una vez yo me sentía solo. Dije, Dios, pero quien dice no tengo padre ni tengo madre. Y escuché esa voz que me dijo, no digas que tú estás solo. Tú tienes un padre y una madre. Wow. Tu padre es Jesucristo y tu madre es la iglesia de Dios. Porque la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Wow. Entonces, ¿cómo eran esos momentos donde, lejos de tu casa, tener que vivir en la iglesia? Al principio fue difícil. Poder mayormente, mi victoria tuvo más poder amanecer en el suelo. O sea, poder amanecer en el piso, doblegar nuestra carne, porque la carne nunca muere. La guerra siempre que tenemos es contra la carne. Pues si la carne muriera, no tuviéramos guerra. Entonces, fue muy difícil, pero después que yo me acostumbré a eso,
fue algo sobrenatural porque yo iba a la escuela y me llevaba una güira, una tambora. Yo veía a la persona dispersa, los profesores. Entonces en ese tiempo estaban haciendo la construcción en la escuela que está José Cabral López, que está frente ahí a Prófugo. Sí. Y yo veía a la persona dispersa, entonces formé un grupo, como estaban construyendo, formé un púlpito de blog y ahí comencé a dar culto. Entonces había un problema que en esa escuela se estaban metiendo hasta vender droga, entonces había una delincuencia muy fuerte. Entonces cuando el Señor me ayuda a poder levantar a poder, era como una hora, yo daba el programa de la semana. Wow. ¿Tú entiendes? A mí me decían el pastorcito. Y ahí comenzó mi historia. Wow. Entonces, ¿tú recuerdas cómo entonces Dios empieza a usarte? Porque yo tengo muchos años viéndote predicar. Amén. Y he visto la forma en la que Dios te usa. ¿Tú recuerdas cómo fue esa primera experiencia al ver cómo Dios te usó? Lo primero fue que Dios me llamó a mí con un mensaje, Dios me llamó a mí con un mensaje acelerado. Wow. Un mensaje que te digo, un mensaje al estilo profeta, pues la gente confunde el ministerio profético con el evangelístico. Y simplemente el evangelista predica, pero el profeta fue hecho sin sentimiento. Wow. O sea, el profeta, si es rojo, Dios no va a decir, él no va a decir que es negro. El profeta va y habla. ¿Tú entiendes? Porque, por ejemplo, a Isaías lo puso el Señor a profetizar con la pompiza afuera. A Ezequiel le dijo, quito delante el deleite de tus ojos, y le mató a la esposa. Pero no era porque la esposa era mala, sino que él puso a la esposa en segundo lugar, y en primer lugar y a Dios lo puso en segundo lugar. Entonces, cuando Dios llama al profeta, el profeta que es de oficio, el profeta que es consagrado al Señor, el profeta no se pertenece. Entonces el profeta tiene que dar lo que le da. Entonces yo me acuerdo que una vez donde me congregaba, yo soy de la iglesia de la profecía, hubieron muchas guerras, muchas batallas, más por el llamado. Y fue algo tremendo porque cuando Dios me daba una palabra, así mismo sucedía. Wow. Así mismo sucedía. Y me acuerdo que una vez yo prediqué sobre Micaías y prediqué una palabra muy contundente. Entonces eso hubo un problema tremendo porque había un músico de la iglesia que tocaba con Moreno Negrón y tocaba en la iglesia. No sé qué sabe Moreno Negrón, una banda que no era cristiana. Entonces, cuando yo llego, yo digo, Señor, si esto es tuyo, que yo le bajé el H a esta gente, entonces permíteme que ellos no se vayan cuando a mí me entreguen. Entonces, cuando a mí me entregaron, entonces yo dije, hay cosas que yo no entiendo y ojalá el Espíritu Santo me lo dé a entender. Yo no entiendo cómo una gente tocándole al mundo van a venir a tocarle a la iglesia del Señor. Porque no es una simple música. Es que a través de la música tú transmites, ¿tú entiendes? Un mensaje positivo o un mensaje negativo. Entonces, a veces hay problemas en la iglesia porque hay mucho fuego extraño que se está moviendo. Sí. Hay mucho fuego extraño que se está moviendo. Entonces, para decirte que cuando el pastor me reprendió en público, en ese momento el pastor me reprendió en público y fue algo tremendo. Yo me sentí mal. Entonces, yo siempre paraba con Manauri Pérez, porque yo viví diferentes temporadas, Micael, Miki, y amanecíamos en Hechos 4:12. Y acostado, tengo la experiencia de que Dios me levanta en el aire. Entonces me acuesta de los dos lados. Entonces me dice, yo te di autoridad para predicar mi palabra. No calle, predica mi palabra. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí yo entendí que yo estaba comprometido con un mensaje. Entonces, tú me conoces y sabes que hay personas que son contemporáneos que mayormente la gloria de Dios vivimos esos tiempos, porque la gloria de Dios en el sentido espiritual, ellos son hijos míos, porque ellos pasaron, mayormente la vigilia que yo doy, la revancha, yo la comencé con una generación. Entonces, yo tengo un hilo, o sea, tengo una línea, tú ves. Entonces, al ver que no se estaba en esa línea, no porque hubieran pecado, que hubieran hecho, sino por la línea de lo que es. De lo que tú representas. Claro, del principio. Entonces dije, bueno, yo no, perdón, no puedo, porque es que el profeta no nació para estar acompañado de gente. El profeta que tú ves, que
gente por encima, que rodeado de gente y que lo aplauden, no es profeta. Wow. El profeta nunca ha sido amado, nunca ha sido querido. O si no, pregúntale a Herodes, a Juan, no, la mujer que tú tienes no le hiciste tomar, es de tu hermano. ¿Tú ves? Entonces, mucha gente no quiere hablar de parte de Dios porque tienen miedo de que las puertas se les cierren. Wow, terrible. Entonces, esa reprensión del pastor en público, lo que hizo fue que te llevó a buscar más de Dios. Sí, me empujó más de Dios porque tu guerra va a ser, depende a tu llamado. Entonces, cuando tú tienes un llamado poderoso de parte de Dios, Satanás se te va a levantar. Se te va a hacer la guerra para que tú te desenfoques, para que tú no avances. ¿Tú ves? Entonces, yo aconsejo a cada persona que tiene su llamado, que Dios lo llamó, que está aprobado por el Señor, que no se detenga. ¿Tú ves? Porque a veces hay que hacer como el caballo, ponerse un cartón de un lado y un cartón del otro. Y seguir caminando hacia tu destino profético. Porque hay gente que van a ser parte de tu historia, pero no van a ser parte de tu destino profético. Wow. Simplemente piensa que Dios colocará en el camino, te harán la guerra. Pero una vez que Dios te saque de tu historia y te lleva a tu destino profético, ellos solamente van a escuchar que Dios está levantando los muertos y los paralíticos a través de ti. Wow. Tú sabes que yo te he visto operando en la liberación, algo sorprendente y una manifestación violenta. ¿Cómo ha sido tu experiencia bregando con la liberación y cómo empezó todo? Bueno, la liberación, eso fue algo tan tremendo porque cuando el don de liberación se manifestó en mí, a toda la iglesia que yo iba, caían endemoniados. Y caían endemoniados muchos cristianos que estaban dentro de la iglesia, muchos cristianos, caían endemoniados. Me iban a llamar, me llamaban a la iglesia, porque como yo vivía en la iglesia, me iban a llamar, mira, fulano está endemoniado, necesitamos que tú vayas, que ores. Wow. Pero de la experiencia que yo tuve, hubo una experiencia que fue la que más me marcó. Yo estaba predicando en una de las iglesias de la Asamblea de Dios y se manifestaron 2 demonios en 2 chicas, en cada uno una, y querían pelear. Entonces, cuando querían pelear, las 2 chicas, yo le dije, no deje que se junten porque hay problemas. Entonces, cuando oro por una, la muchacha inmediatamente fue libre. Pero cuando estoy orando por la otra, ahora vienen y ahora van. Y digo, bueno, acá, ¿cuál es la mueca? ¿Qué es lo que está pasando? Porque la gente cuestiona a predicadores que le preguntan, ¿de qué manera entraste? ¿Cómo entró? Sí. Y la gente no entiende que la liberación no es algo que tú inmediatamente... Hay personas, a Santa Marta, Anaísa, esos demonitos se van de una vez. ¿Tú entiendes? Pero hay género que tú ora y ora. Yo una vez me enfrenté con un espíritu mudo. Mudo, varón. Y yo hablo y hablo y... Dios mío. El caso es que cuando estoy orando, el Señor me dice, pregúntale cómo entró. Entonces, cuando yo hablo con ella, me dice que ella enterró una botella en un solar. Y dentro de la botella estaba el nombre de ella. Wow. Entonces, nosotros salimos del retiro y fuimos al solar y desenterramos la botella. Y cuando rompimos la botella, la muchacha inmediatamente fue libre en ese lugar. Pero me pasó algo una vez que fuimos a Sabana de la Mar a predicar y subíamos una loma que se llama Rancho Colina. Estábamos en Manauri, la otra persona no te voy a decir el nombre por ética. Y subíamos allá, cuando bajábamos, era algo sobrenatural, tremendo, tremendo. No tenía que tocarnos la gente ni nada. Cuando llegó el momento de irnos, vino una joven que quería que le desbarataran un altar que ella tenía. Cuando ella vino, el muchacho dijo, sí, no, digo, no, yo no me muevo así en la liberación, porque uno tiene que orar a Dios, porque tú sabías que hay personas que nosotros le echamos fuera el demonio, que nunca debimos echarle fuera el demonio. ¿Por qué? Porque ellos nunca anhelaron ser libres. Por eso Jesús preguntaba, ¿tú quieres ser limpio? Y él decía, sí, quiero. ¿Tú quieres ser sano? Sí, quiero. Yo estaba en sitio que el Espíritu Santo la ha desbaratado a la gente en el suelo y se andan golpes y se libera. Y yo le pregunto, ¿quieren a Cristo? Y me dicen que no. Wow. ¿Entiendes? Entonces, a veces le echamos fuera el demonio. Porque es que dice la Biblia, toda persona que no tiene a Cristo tiene un demonio, que es el espíritu inmundo. Cuando sale va por los lugares secos. Entonces, cuando va por los lugares secos, dice, volverá al lugar de donde yo salí porque ellos necesitan un cuerpo.
Entonces, cuando él viene y ve la casa ordenada, él dice, yo no volveré solo. Y dice que busca 7. Y con él son 8. Y por el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Entonces, a veces decimos, no, que este demonio es más fuerte. El más complicado es el inmundo. Porque el inmundo viene siendo, yo no sé si tú has visto el juego de baloncesto, que está el armador, el playmaker, que baja el balón y facilita el balón a los que tienen mejor ángulo para insertarlo en el canasto. Entonces, ese demonio es el engranaje. Wow. ¿Tú entiendes? Es el engranaje. Es como el coordinador. Por eso es que ata tanta gente, porque lo ven como algo simple. Y la gente está enfocada, no, que tú tienes un principado. Un principado no cabe en el cuerpo de una persona. Simplemente los principados le bajan raya a los gobernadores. Los gobernadores le mandan raya a la hueste. Y de esta manera, ellos van trabajando unidos porque, ¿qué tiempo? Por ejemplo, cuando dice que, cuando este hombre, Daniel, oraba, el príncipe de Persia. Entonces Gabriel no peleó con él, el príncipe de Persia lo detuvo. ¿Y quién tuvo que venir? El príncipe de los varones de Jehová. ¿Por qué? Porque Gabriel no podía pelear con él. Wow. Porque Gabriel era un ángel mensajero. Gabriel no tenía nivel para pelear con ese principado. Entonces, ¿quién vino? Miguel, que fue el mismo que cuando tendía por el cuerpo de Moisés no prefirió palabras de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces hay gente que juega con Satanás. Ah, no, el diablo es un bocón, también un barrigón. Tiene la pata chueca y roto el pantalón. Ah, que diablo, tú no corrías nada, tú no eres de nada. Que tú qué sé yo, que entonces había un predicador que estaba predicando y él le candela, fuego, chipa llama, prendido, encaramado en los bancos, los bombillos, muchos milagros. Tú no sirves, diablo, yo te tengo pisado. Entonces cuando él se iba, vino una muchacha bien bonita en un carro deportivo del año. Varón, vamos a llevarlo. No. Y entre tanta insistencia, el varón entró. La muchacha comienza a tirar la mano, la quita sacando. Llegan a una cabaña. Cuando están en la cabaña, que la muchacha está encima del muchacho, entonces el demonio se manifiesta y le dice, ¿y ahora quién es que te tiene pisado? ¿Entiendes? Entonces, el Ministerio de la Liberación es un ministerio que es un poco complicado. Wow. ¿Tú entiendes? Y hay que andar transparente, porque hay demonios que te desnudan delante del pueblo. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia más sorprendente en cuanto a liberación? Porque siempre hay una, dices, wow, demasiado fuerte. Bueno, la liberación fue una que una vez yo tuve un problema con mi salud. Tenía los triglicéridos en 300, es una grasa en la sangre. Y al tener los triglicéridos en 300, eso te produce infarto, derrame. Y era un lío. Y tú ves como el fogón los carbones del fogón, cuando está caliente, así yo me sentía la cabeza explotando. Entonces yo hice una crisis ahí en la Cruz Jiminián. Me inyectaron algo ahí y fue algo tremendo. Fue como que me fui y vine. Nada, después de eso estoy predicando en un sitio donde hay una muchacha embarazada y se le manifestó un demonio. Entonces él me decía, ¿por qué no te mueres? Yo que te iba a matar a ti cuando tú estabas interno. Wow. Y eso, y se manifestó ese odio sobre ese demonio y fue tremendo, pero fue libre. Fue libre y Dios hizo cosas grandes. Yo he tenido mucha experiencia. A mí una vez en San Cristóbal, yo iba por eso se llama, gloria a Dios. Un lugar de eso. Bueno, camino a la toma en San Cristóbal, en Villegas, se llama Villegas. Pero estaba en una loma, entonces cuando yo venía, entonces esta parte para acá, el precipicio para abajo y esto es calle. Entonces cuando yo venía se me apareció un personaje con vestidura blanca pero negro, medio a medio. Entonces yo lo reprendí en lengua. Entonces cuando lo reprendí en lengua, se quitó y yo seguí. Wow. ¿Qué otras experiencias tú has tenido con el mundo espiritual? Por ejemplo, tú eres una persona que iba mucho al monte. Al monte, claro. Y en los montes, el que busca a Dios en los montes tiene muchas experiencias. ¿Cuáles experiencias tú has tenido en ese lugar? Por ejemplo, yo escuché al evangelista Wilkin, que tú lo entrevistaste, y eso era algo muy tremendo porque nosotros descubrimos el monte. El monte lo descubrimos nosotros. Mayormente ellos, pero yo llegué aproximadamente en esos momentos. Y me acuerdo que en el monte
saltaba Wilkie por allá, yo no soy normal, Dios, yo no soy normal, yo no soy normal. Y salía corriendo. Entonces José Pichardo salía por allá, ¿qué es lo que tú quieres que haga, Dios? Que me tire en el suelo, que me desbarate. Haz lo que sea, pero úsame. Tremendo. Y era una locura, era como una competencia. Tú te metías 3 días, yo me metía 2 días, 4 días. Y la gente tenía un deseo de poder alabar a Dios. Entonces ahí se metió la atmósfera del milagro que él decía. Sí. Y me acuerdo que Dios hizo un milagro en las 5 esquinas sobre un joven que él está ahora en España. Él tenía la mano corta y le alargó la mano. Wow. En ese día le alargó la mano. Y ahí como ya los milagros nosotros lo veíamos fácil ya, porque ya estábamos operando a un nivel de fe. Antonio González también estaba Sí. en ese mover, en ese tiempo que Dios lo usó mucho en el área de orar por la persona sobrepeso. Sí. Sobrepeso. Y Dios le utilizó de una manera muy poderosa en ese tiempo. Pero una vez tuvimos una experiencia con un ángel. Nos apareció En el monte. en el monte. Wow. Entonces yo le decía, le negociaba, acércate más. Acércate más. Y el ángel se acercaba. Y fue una experiencia, también tuve una experiencia sobre una persona que iba subiendo el monte, iba caminando. Y cuando yo miré para atrás ya no había nadie. No había nadie. Pero nosotros éramos personas locas, o sea, locos en Dios, que a nosotros no nos importaba, porque al monte, yo veo gente que critica en el monte, no, porque en el monte adulteran, fornican, que no, es que el monte es libre. Al monte van satanistas a enterrar trabajo, al monte hay delincuentes que se esconden, hay mujeres que van a hacer su cosa al monte, ¿tú entiendes? Sí. Pero por eso usted no va a dejar de ir al monte. ¿Por qué? Porque es un lugar libre, donde van todo tipo de personas, ¿te entiendes? Y eso es lo que está pasando. O sea, el monte tiene una conexión con el mundo espiritual. Correcto, sí, porque Jesús dice que Jesús enseñaba a la multitud y luego se apartaba al monte. Wow. Profeta, pues yo estaba en Arenoso, en Cotuí, en estos días. Y hay un muchacho que se llama Rudy, que es peluquero, que le hace mucho TikTok. Y hablamos y estamos yendo al monte. Y yo te voy a mandar el video. Y eso fue algo tremendo. Oye, óyeme, hubo un demonio que agarró a uno y la puso con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Y eso era algo tremendo, sin tocar a nadie. ¿Tú entiendes? Yo le dije al amigo mío, le dije, esa es la unción del monte. ¿Tú entiendes? Esa es la unción del monte. Porque cuando tú estás en el monte, tú estás haciendo un sacrificio sobrehumano. ¿Tú entiendes? Que te piquen los moquitos y cosas. Entonces cuando dice la Biblia que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces las experiencias con Dios son muy poderosas. ¿Entiendes? Porque los grandes hombres de Dios fueron gente de monte. Wow. A mí que nadie me hable de monte. Hay gente que son antimonte. El problema del monte es que si tú vas y te crees más santo que el otro, o que quieres pisotear al otro, que Dios me usa más que tú, ahí es que está el problema. Wow. Pero el monte simplemente te ayuda a tú ver, es un portal que se abre al mundo espiritual. Porque hay mucha gente que operan en nivel y otros operan en dimensión. Entonces el nivel es ese escalón que te lleva a la dimensión. Pero cuando tú llegas a la dimensión no hay límite. De tal manera que lo que es imposible se vuelve posible. Lo que es impalpable se vuelve palpable. Wow. Porque tú no habitas en el poder del nivel, sino en el poder de la dimensión. ¿Entiendes? Dios mío. ¿Qué otras experiencias has tenido? Yo he tenido O muchas. sea, perdón, te lo pregunto, porque es que yo te he visto en ese mover de liberación muy fuerte, como pocas personas yo lo he visto. Sí, porque lo que pasa es, mira, a veces Dios te utiliza, mira, a veces Dios me está usando y yo ni sé que Dios me está usando. A veces Dios me está usando y yo ni sé que Dios me está usando. Por eso, a veces hay gente que un ejemplo, van a predicar hoy y se meten con Dios para que Dios lo use. Pero cuando tú te metes con Dios, un ejemplo, tú te vas para Colombia a predicar y tú te metes una semana antes de ir o 15 días antes. Dios te bendice. Porque hay que ver la forma en que nosotros, porque a veces nosotros creemos que vamos a cuestionar a Dios con un ayuno. Y no es así. Entonces a veces yo he ayunado una semana y Dios no ha hecho nada. Y a veces yo no he ayunado Y Dios te usa. y Dios me usa. Su gracia. Entonces así el don de liberación es algo
es algo muy poderoso, pero tiene que haber una vida de consagración. Una vida de consagración ante Dios. ¿Entiendes? Entonces, allá en Colombia, perdón, fue algo tremendo allá en Colombia. En un lugar... ¿Tú sentiste que la unción aumentó en ese país? No, sí, mira, allá en Colombia pasó algo. Yo estaba en un lugar que le llaman Tacamocho. Entonces es un lugar de fútbol. Es como un estadio de fútbol, que juegan fútbol. Sí. Y eso estaba muy lleno, porque ese es una actividad que hace el alcalde de ese sector. Y él lo hace e invita a personas en conversa. Pero ese año la comunidad pidió que sea cristiana la fiesta. Y ellos lo hicieron y había una orquesta y esa gente cantaron como 12 canciones. Yo estaba sentado, yo me estaba hasta durmiendo. Yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque es que yo no puedo vivir bajo esto. Y en una salí para atrás, me puse el pañito en la cabeza y me fui para atrás. Le dije, Dios, ¿pero qué voy a hacer? Entonces cuando dijeron, vamos a entregar el dominicano, digo, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a llamar a la gente. Y me dijo Dios, no te preocupes que yo te lo voy a traer. Entonces cuando me entregan la barquilla, el micrófono, comenzaron, perdón, comenzaron a caer gente por todos los lados. Óyeme, por todos los lados. Eso fue algo apoteósico, algo tremendo. Por todos los lados. Me dice el papá de la pastora que hubo una muchacha que le pasó por el lado y se desplomó en el suelo. Wow. Se desplomó en el suelo tremendo. Y fue algo muy, muy poderoso. Dios me entregó esa ciudad. Dios me entregó esa ciudad. Y fue algo muy, muy, muy bonito. Pero yo también tuve una experiencia sobre un demonio que me dijo, te voy a destruir. Él me dijo, te voy a destruir. Entonces, saliendo de la iglesia, me acuerdo yo una noche, me dijeron, matan a tu hermano. Matan a tu hermano. Yo amaba a mi hermano más que a mi mamá porque nosotros sufrimos mucha batalla. Y fue algo muy difícil porque los matadores me pasaban por el lado. Me acuerdo yo tenía mi bulto, yo pasaba en la mala predicar y hay uno de los matadores que estaba caminando delante de mí. Y el Señor me decía, mí es la venganza, yo pagaré. Porque el demonio ya me hubiera dicho a mí que me iba a destruir. Y orando, yo no sé cómo fue que esa persona consiguió mi nombre. Me llamó una satanista. Y me decía, yo te voy a destruir, te voy a destruir, te voy a destruir. Y eso fue tremendo. Entonces yo oré a Dios para que Dios, porque es difícil esa situación. Tuve personas que, entonces esa persona lo mataron, a esas dos personas que mataron a mi hermano. Dios mío, entonces el diablo te dijo, voy a destruirte. Sí. Pero yo te digo algo, el don de liberación, la gloria de Dios, yo lo he visto muy acelerado. Pues, cuando estaba allá en Colombia, lo he visto muy acelerado. Muy acelerado. Yo mayormente, hay un predicador que yo siempre lo vi como un referente en la liberación, José Ovalle. José Ovalle. Dije que Juan Carlos, que Randy, el que llevó avivamiento al este, que Dios llevó avivamiento al este, en ese tiempo se llamó José Ovalle. José Ovalle. En una ocasión había una campaña y había un homosexual que se estaba burlando de él. Y él le dijo, tú en 5 minutos, tú vas a venir a mí como culebra. Y él predicó y en 5 minutos él le manifestó el demonio como serpiente, como culebra. Tú ves. Y él le dijo a una persona, no te puedo decir el nombre, él le dijo, fulano, te casaste con el diablo. Ovalle le dijo, te casaste con el diablo. Y cuando fue a Puerto Rico encontró a su esposa haciéndole infiel con otra mujer. Con otra mujer. Entonces yo vi la técnica como él ministraba liberación. Como Ovalle ministraba liberación. Tú ves, y Ovalle me inspiró mucho. Y ese fue uno de mis referentes
de lo que es la liberación. Wow. Tú sabes que hay un joven que Dios lo usaba mucho en liberación, mucho. Y hay muchas interrogantes con relación a él. Hay muchas preguntas sin responder. Hay muchas especulaciones. Pero tú, que lo conoces muy bien, que se congregaban juntos, anduvieron juntos, quizás ministraron juntos. ¿Quién más que nadie, quién más que tú para darnos la respuesta? Y es referente a nuestro hermano Jefferson Peña. Hay muchas preguntas y muchas interrogantes que las personas se hacen. ¿Qué pasó realmente con Jefferson? Hay muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, en ese día, yo lo vi, ese mismo día yo lo vi. Yo iba subiendo por Albagás, él iba bajando, pero él iba solo con la misma ropa. Entonces, normalmente él siempre relajaba conmigo y Sí. me saludó y me fui. Entonces, yo voy a hacer llamada como, perdón, como a las 2 de la mañana. Cuando la esposa de él, ¿tú no has visto a Jefferson? Ah, no, yo no sé. Mira, Jefferson, él se congrega en mi iglesia, la profecía. Yo veo mucha gente haciendo supuestamente contenido Sí. y hablando cosas, Buscando view. y hablando cosas que no saben. Y ellos han rodeado a todos los lugares, pero no han ido a la iglesia, la profecía, no han hablado con mi pastor, no han buscado ninguna referencia, porque ellos lo que quieren es alimentar el morbo. ¿Tú entiendes? Y cuando Tolentino dio las declaraciones, las primeras declaraciones, Tolentino habló muchas cosas incoherentes, pero a él yo lo entiendo, porque hay un varón que él cree que nosotros no sabemos, que él se juntó con él en Sanville. Entonces todo lo que Tolentino habló, lo habló porque esa persona le comunicó y le dijo a Tolentino. Entonces nosotros somos la única iglesia que mata y hiere a su propio soldado, es la iglesia de Cristo. Porque Jefferson siempre a nosotros nos dio ejemplo como un joven. Te lo digo porque normalmente la gloria de Dios, la vigilia, él era uno de los predicadores y nosotros siempre estábamos en la iglesia. ¿Tú entiendes? Entonces hay mucha gente también cuestionando a su esposa, hablando cosas. La sierva no tiene nada que ver con la desaparición de Jefferson porque nadie quiere el mal. ¿Tú entiendes? Nadie quiere el mal para su cónyuge, para su persona. Es normal que en todas las relaciones haya problemas, haya dificultades, haya lucha. ¿Entiendes? Entonces, mayormente las autoridades se han dormido con ese caso. Tú ves, se han dormido con ese caso. Pero Jefferson siempre fue un ejemplo. Tú ves, siempre es un ejemplo y la gloria de Dios, donde él esté, si está vivo, está... Pues gente, no, que yo escucho una voz, pero en el fondo yo no sé dónde está, pero... Y esa mueca, o sea, el profeta no habla así, el profeta habla, tú ves, su mensaje va direccionado. Y dejen de molestar a esa sierva, dejen de hablar de ella, porque es una mujer que está sufriendo, que cada día ora, que cada día comparte fotos para ver qué se puede hacer, ¿entiendes? Entonces, dejemos de estar hablando cosas que no tenemos que hablar. Entonces, ¿qué cosas son ciertas y qué cosas no son ciertas acerca de él? Lo cierto de Jefferson era que si Jefferson salía de una actividad a predicar y veía un indigente, agarraba y le daba la ofrenda. Y si tenía que llevárselo para su casa, amanecía. ¿Tú entiendes? Entonces, yo en él no he visto nada. O sea, no he visto nada, ¿qué te digo? Que uno pueda decir, no, que fulano es un pecador, que fulano no. Para mí siempre fue una persona de Dios y no vi cosas raras en él. Tú ves. O sea, te hago la pregunta porque hay muchas, como tú decías, gente que no lo conoce, que solamente especulan e inventan cosas, que se ahogó porque estaba en pecado, porque cayó, porque fornicó. O sea, muchas personas inventando cosas en las redes acerca de él, pero no lo conocían. Sí, lo que pasa es que la mayoría de esas personas, por ejemplo, yo le pregunté a uno, le dije, ¿por qué tú? Me dijo, no, porque a mí me dieron 5,000 pesos. Tú ves, y mucha de esa gente, esas personas a veces le pagan. Lo que hacen contenido, muchas veces le pagan para que hablen cosas que no proceden, ¿tú me entiendes? Entonces,
Es mejor la lealtad que un view. Pues yo te puedo, un ejemplo, atacar y decir que tú eres un barriga verde, Antonio, que tú eres el diablo, que sí o qué. Pero algún día yo voy a tener que verte en una actividad y eso es fuerte. Y yo tener que usar hipocresía, darte la mano. Entonces cuando yo tomo un micrófono, tomo las redes, que tanto daño se puede hacer con unas redes de que, y eso, entonces mucha gente, no, que Dios se lo llevó en un torbellino, que no, hermano. La persona que Dios se lo llevó, siempre había un testigo, siempre había alguien que lo vio, ¿me entiendes? Esperemos en Dios, que sea la voluntad de Dios, que está vivo o esté muerto, pero que aparezca cuando Dios quiera, porque Dios está en silencio. Entonces la gente está hablando y Dios está en silencio. Si Dios está en silencio, nosotros no podemos hablar porque Dios está en silencio. Wow. ¿Entiendes? Entonces, gente cuestionando a esa mujer fue a todos los lugares, a todos los sitios, tocando puertas para dar con el paradero de Jefferson Peña. Entonces, gente que conoce, que saben, dando declaraciones incoherentes. ¿Tú entiendes? Declaraciones incoherentes que no son correctas, que no son verdad. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Wow. Entonces, wow, ¿cómo tú lo conociste a él? O sea, ¿en qué circunstancias ustedes se conocieron? Mira, él pertenecía a una iglesia y un día él fue a mi casa y me dijo, estoy recibiendo mucha guerra y yo no me quiero ir al mundo. Tú ves, mi pastor que él tenía en ese entonces, él estaba haciendo mucha batalla, mucha guerra. Y él me dijo, yo quiero una iglesia, pero yo no quiero, en vez de carriarme, quiero montarme por una iglesia. Yo le dije, pues vámonos por mi iglesia. Y mi pastor es una persona que comprende los ministerios, entiende los ministerios y te va a ayudar mucho. Y ahí fue que él se congregó en la iglesia y era fiel con su diezmo. Que yo voy a conectar contigo para que tú entrevistes a mi pastor. Para que tú hables con mi pastor. Y ahí conectaba y siempre fue de bendición, siempre aportaba a la iglesia. Me acuerdo que decoraba la iglesia y él es muy duro cosiendo. Y eso, yo en verdad, la gloria de Dios, no sé de dónde sacan tantas cosas. Tú ves que, en verdad, también nosotros como iglesia tenemos que entender que los trapos sucios se lavan en casa. O sea, tú no puedes agarrar los problemas internos y sacarlos, tú sabes, porque es que algún día Dios castiga, no está lejos. Tú puedes hacer lo que sea, hacer tu dinero que sea con la tragedia de otro, porque hay mucha gente que se ha lucrado con eso. Tú ves. Pero al fin de cuentas, mi hermano, cuando nosotros nos miramos dentro de nosotros mismos, nos damos cuenta que verdaderamente estamos mal. Entonces, a veces yo pienso mucho a mí no me gusta mucho pedir disculpas, de que decir algo y después que disculpas. Tú ves, porque cuando tú pides disculpas, no fue Dios que habló, sino fue en tus emociones, ¿entiendes? Wow. Sí, yo recuerdo que en los días que de la desaparición, muchos líderes cristianos iban a grabarles, y que supuestamente en el lugar de los hechos. Sí. Pero todo eso lo estaban haciendo con la intención no realmente de ayudar, sino de cómo generar ingresos a través de eso. Profeta, la lealtad es algo muy grande y la palabra amigo es algo muy grande. La gente habla de que la palabra amigo, que somos amigos, ¿entiendes? Pero hay un proverbio que dice, dale poder a un hombre y lo conocerá. O sea, tú puedes tener todo lo que tú quieras, pero a mí no me interesa de que tu dinero. O sea, a mí me interesa tu atención, esa persona que tú eres. Entonces, ellos hacían muchas cosas para buscar rating y para buscar view. Y eso fue algo muy difícil. Fue algo muy difícil porque si él se hubiese tirado ahí, por lo menos hubiese aparecido en la desembocadora de un río, la ropa, algo, ¿tú entiendes? Hubiese aparecido. Tremendo esto, mi hermano. De verdad, gracias por brindarme la oportunidad pues, de tener esta conversación contigo. Y yo sé que tendremos una segunda parte. Claro, sí. Porque tú tienes muchas cosas que contarle a este mundo de cómo podemos buscar a Dios, de cómo conseguir la unción, de cómo recibir el don de liberación, todas esas cosas. Así que yo quiero que tú pues le digas a la audiencia dónde
pueden seguirte, las redes sociales y esas cosas. Amén. Dios me le bendiga. Me pueden buscar en Facebook como Enrique Ramírez, en TikTok como Enrique Ramírez, en Instagram también como Enrique Ramírez, ahí estamos. Quiero recomendarle un libro que es muy bueno, que se llama En la búsqueda de Dios. Tommy Tiner, ese es un libro tremendo. Y si es en la liberación, hay un libro que se llama Cerdos en la Sala. Ese es un libro tremendo, tremendo. Y nada, sigamos adelante, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y mi gente de Colombia, estaremos por allá del 2 al 20 de septiembre. Ya usted sabe, Candela Fuego y Wow. Así que usted que está ahí, suscríbase al canal, compártalo y que Dios les bendiga.